Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas añadidas, los invitamos a que participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en 10 Main Street, en el downtown, en la ciudad de Clarksville, ¿verdad? Y venga, únase a la familia de Dios. También ofrecemos nuestros servicios, ¿verdad? Porque estamos aquí para servir en consejería, en cómo buscar lo correcto, ¿verdad? Porque para eso Dios nos llamó, para que no nos cansemos de hacer el bien. Y espero en Dios que usted tenga ese querer como el hacer, como lo tienen muchos, de encontrar una sana doctrina, una sana iglesia donde usted se pueda congregar. Acuérdese que la sana doctrina no enferma, tampoco te manipula, ni te ordena, ni te exige, sino eso es saludable, para que Dios quiere hijos saludables. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir libremente, ¿verdad? Libremente con todo nuestro ser, ¿verdad? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, ¿verdad? Amén. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Hoy vamos a ver Filemón. Es un libro muy pequeño, ¿verdad? Pero muy importante. Muchas personas consideran que, ¿por qué pusieron a Filemón en las Sagradas Escrituras? Muchos no les parece Filemón, muchos ni siquiera saben que existe Filemón y muchos ni siquiera lo han leído. Espero que usted lo haya leído. Filemón. Ok, está mal aquí escrito, que vamos a doctrina. ¿Está mejor ahí? Ok, bueno, también es muy importante porque aquí nos habla de una doctrina bíblica, y que muchos no la hablan, muchos la esconden, o muchos la enseñan a su manera, y eso es muy importante, ¿verdad? La doctrina de la administración, porque vamos a ver a qué se refiere la doctrina de la administración para la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver este tema muy importante de Filemón. Vamos a ver, muy importante, que tiene cerca de 25 versos. ¿Cuántos tiene? 25 versos, ¿verdad? 25 versos tiene Filemón, y tiene cerca de 430 palabras. Es una epístola muy pequeña, y esta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 64 después de Cristo. Entonces vemos que en las cartas apostólicas es una carta muy importante, porque nos habla de un esclavo, ¿verdad? Filemón es el amo del esclavo Onésimo, y vamos a ver de qué se trata esta carta, pero para este estudio tenemos que comprender primero qué es ser un esclavo, ¿verdad? Porque aquí en el oeste, tenemos un concepto diferente a lo que es el esclavismo, lo que es ser un esclavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos en la historia aquí en los Estados Unidos, y quizás en sus países de orígenes, que hubo gentes esclavas que los trataron mal, los golpeaban, los mataban, los vendían, hacían con ellos lo que querían, los violaban. Pero no todo el esclavismo es así en el mundo, porque en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, ponga mucha atención, 2/3 partes de las personas eran esclavos. Entonces usted imagínese qué posibilidad tenía usted, si usted hubiera nacido en esa época, ser esclavo, ¿verdad? 2/3 partes de la población eran esclavos. Por eso la Biblia habla mucho de el amo y el esclavo, porque era muy común, ¿verdad? Pero vamos a ver que para entender qué es esclavitud, hay clases diferentes de esclavos, ¿verdad? Eso no lo entendemos aquí en los Estados Unidos, pero hay esclavos que quieren ser esclavos. ¿Por qué? Porque su amo los trata bien, pueden tener una familia, sus hijos tienen techo y comida, sus hijos pueden ir a la escuela. Entonces el esclavo no quiere seguir siendo esclavo, porque tiene beneficios. Aparte hay leyes, ¿verdad? Cuando Jesús vivía, había leyes romanas que protegían a los esclavos, ¿verdad? Tú no podías matar a golpes a tu esclavo, tú no podías violar a tu esclava. Había leyes romanas que protegían a los esclavos, ¿verdad? No como en América, que no había
ley para los esclavos y los terratenientes hacían lo que ellos querían. Por ejemplo, los hebreos, ¿va? Los hebreos tenían un esclavo. Por ejemplo, usted vivía en una familia hebrea y eran 6 de familia. Entonces no les alcanzaba el dinero. Y si no les alcanzaba el dinero, 2 de tus hijos, tú los vendías para ser esclavos. Entonces, tus 2 hijos que tú vendiste trabajaban para otro hebreo por 6 años. Y al 7º ellos eran sueltos, según la ley en la Biblia, ¿verdad? Según los hebreos. Pero hay muchos que se querían quedar con el amo porque tenían protección, beneficios, podían tener un hogar, una familia, una casa, sus hijos podían ir a la escuela y todo eso, ¿verdad? Por eso no entendemos el concepto de esclavo, porque en griego no hay diferencia entre esclavo y sirviente, es lo mismo. Es lo mismo en griego. Entonces muchas veces no comprendemos ese concepto de, yo le sirvo al Señor. La Biblia no habla de servir, la Biblia habla que tú seas un esclavo. No debes servir por servir. El esclavo tiene que obedecer a su amo, ¿verdad? Y vemos aquí el patrón de Dios. Dios es el amo, ¿verdad? En esta carta de Filemón, el máster, ¿verdad? Así lo llama la King James, ¿verdad? O ¿cómo se llamará en español el dueño de los esclavos? El amo, ¿verdad? Amo. El amo, y luego tiene al esclavo. Pero su relación siempre tiene que haber algo entre esta relación y esta relación. Primero está Dios, después está el esposo, después está la esposa, después están los hijos y después está el esclavo o sirviente, ¿verdad? Si usted tiene un sirviente en la casa, su niño le puede mandar. Entonces están en un orden que Dios los describe. Pero la Biblia habla de ese orden que nosotros tenemos que hacerlo con amor, ¿verdad? No tratar mal a la chacha, ¿verdad? Tratar bien a la sirvienta, los hijos tratarla bien, y todo tiene un orden, ¿verdad? Y en esta carta el máster se llama, ¿cómo se llama el máster en la Biblia? Filemón, ¿verdad? Filemón. Y el esclavo se llama Onésimo, ¿verdad? Esto es muy importante en esta carta. A mí me gusta mucho cómo se dice en inglés, ¿verdad? En inglés se escribe así. Y si se fija es one y us. Uno y nosotros. Y lo vamos a explicar por qué. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero los libros en la Biblia están de una manera no cronológica. ¿Qué es cronológica? Que, por ejemplo, la primera carta que escribieron en el Nuevo Testamento fue la de Santiago. No está ahí. ¿Por qué? Porque la pusieron en orden profético. ¿Profético a qué? Al milenio, ¿verdad? Están los evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Sabemos que parte de esta historia pasó en el Antiguo Testamento hasta la muerte del testiador, como dice Hebreos 9, capítulo 9 y capítulo 10. Entonces, aquí viene Hechos, ¿verdad? ¿Se fija? Y luego viene Romanos a Filemón, que es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y luego vendría como Santiago, Pedro, Juan, las cartas y Hebreos, ¿verdad? ¿Por qué Hebreos? ¿A quién está escrita la carta de los Hebreos? A los Hebreos. Y si usted lee Santiago 1:1, dice a la nación de Israel. ¿Se fija? Entonces están en un orden cronológico, ¿va? Primero pasó esto, después pasó la transición, después la iglesia y después las cosas añadidas por estos, para que después venga aquí revelación, ¿verdad? Están todos escritas cronológicamente. Y eso es muy importante que nosotros
nos demos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Por qué están en ese orden? Porque así nosotros podemos estudiarlas y ver qué va a pasar en el futuro, porque acuérdense que la Biblia es profética y nosotros debemos de saber. Entonces, seguimos adelante, ¿va? Para entender esta carta, sabemos que hay leyes romanas que protegen a los esclavos, leyes hebreas que protegen a los esclavos, y la esclavitud es cosa normal. Hoy en día hay muchos países que tienen esclavos. En el occidente, ¿sabía eso? ¿Sabía que, por ejemplo, hay buenos amos y malos amos? Por ejemplo, los malos amos son como los musulmanes. Los musulmanes tienen esclavos, incluso hasta su mujer la hacen esclava. Le cortan sus partes íntimas para que no sienta ella placer. Es un tipo de esclavitud. Entonces, hay esclavos, pero lo más importante dice que, ya les expliqué que un día vamos a tener un estudio que la Biblia es un círculo. Y vamos a tener esclavos en la tribulación y en el milenio. Si usted no lo sabe. Porque mucha gente piensa que, yo no me fui en el rapto, ¿verdad? Entonces, yo no voy a tomar el sello de la bestia, yo me voy a preparar. Pero quiero que tú sepas que quizás vas a ser de las 2/3 partes en el mundo esclava. El que no se va en el rato va a pasar de que era un político, un hombre de negocios, a esclavo. Porque todo es un círculo y Dios lo hace como un círculo. Y la Biblia lo dice. Y lo vamos a leer a través de las Escrituras, para que nosotros nos demos cuenta. Esta carta tan pequeña, con solo 25 versos, 430 palabras, ¿verdad? Es muy importante porque nos describe la doctrina de la administración. ¿Qué es ministrar? Ejercer tu oficio, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesucristo? Él ejerció su oficio, ¿verdad? ¿Qué vino? Se despojó y del cielo, de su trono, bajó y en calidad de siervo, de esclavo. ¿No le lavó a los pies a sus apóstoles? En calidad de esclavo. Entonces, Él nos pone el ejemplo que nosotros venimos para servir a otros, ¿verdad? Y eso no lo entendemos. Muchos desestiman esta carta, pero muchos no saben, porque no saben la historia, no han estudiado que hay muchos esclavos que tienen beneficios. Y hay gente que quiere ser esclava. Hay gente que su papá es esclavo y él cuando sea grande quiere ser esclavo porque su papá lo trataron bien, comió bien, vivió bien, pudo ir a la escuela. Entonces, para esto vamos a ver primero Colosenses. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 3, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer 2 versos. Y dice así el versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces también ustedes seréis manifestados con Él en gloria. Ese es un versículo muy importante. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que hasta que venga Jesús y nos lleve en el rapto o estemos con Él en el cielo, se va a manifestar la gloria. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que mientras tanto nosotros tenemos que servir. Tenemos que servir. Versículo 22, ahí mismo en Colosenses 3, que dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, a nuestros esclavos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios, ¿verdad? Es un mandamiento bíblico. Todo aquel que está en sujeción y tiene un amo, tiene que servir de todo corazón. Es un mandamiento. Vamos a ver 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo del 1 y 2. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos. Ahí sí traducieron bien, ahí no pusieron sirvientes.
tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemiado el nombre de Dios y la doctrina. ¿De qué doctrina habla Pablo? De la sana doctrina, ¿verdad? Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. O sea, si tu amo o tu patrón es cristiano, tú le sirves mejor. En otras palabras, dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician un buen servicio, esto enseña y exhorta. Esto es algo muy importante en la doctrina de la administración. Hay beneficios. ¿De beneficios de parte de quién? Pueden ser secularmente del amo y de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Y si tú tienes un amo que te trata de la patada y tú lo sirves con amor en el Señor y tú estás bajo su yugo de sujeción, Dios se encarga de ti porque tú estás haciendo lo que dice Dios en la Biblia. No es si te parece o no te parece. Y vamos a ver algo muy importante de esta doctrina de la administración. Porque si no le sirves a Dios, le sirves a Satanás. Ahí usted escoge. Los que nos están viendo a través de ese ojo mágico, usted dice, no, yo no estoy para ser esclavo, yo no estoy para servir. Usted es esclavo del mundo, esclavo de Satanás. Entonces, si tú le sirves a Dios, vas a tener ¿qué? Beneficios. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál era el estatus de Pablo, verdad? En Filemón. Vamos a abrir la Biblia en Filemón, el último libro de las doctrinas para la iglesia. Y vamos a leer la primera, el 1:1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Los prisioneros también eran esclavos en la época de Pablo. Pablo era esclavo. No quiere decir yo estoy preso, pero por Jesucristo. No, prisionero de Jesucristo dice por la causa del motivo de que yo predico el evangelio de Cristo, soy esclavo. Soy esclavo. ¿Por qué? Porque en esa época cuando Pablo vivía, Pablo ya estaba viejito. Pablo tuvo muchos beneficios ¿de quién? De Dios. Porque lo pusieron hasta en arresto domiciliario. ¿Se acuerdan? No, porque a Pablo no lo pusieron como otros esclavos. ¿Saben lo que hacían con los esclavos, con los prisioneros, los romanos? Los ponían en los barcos a remar, a construir sus edificaciones y cuanta cosa. El camino romano, ¿quién cree que hizo el camino romano? Todos los esclavos. Todos los esclavos hicieron el camino romano. Piedrita por piedrita, porque eran empedrados. No pasaba una máquina como aquí en Estados Unidos va y va echando el chapopote. No, allá era piedrita por piedrita. Y todos los caminos llegaban a Roma. Y todos esos caminos, ¿quién los hizo? Los esclavos. Entonces, Pablo, al ser prisionero romano, era también esclavo. Y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Entonces, esta carta está escrita al amo Filemón. Amado Filemón, ¿por qué lo llama amado Pablo? Porque es hermano en Cristo Jesús, ¿verdad? Colaborador nuestro, ¿verdad? Y a la amada hermana Apia y a Arquiopo, nuestro compañero de milicia. Entonces, ¿nosotros como cristianos tenemos compañeros de milicia o no? Claro que sí, por eso somos soldados de Cristo. Y al ser soldado de Cristo tienes que tener compañeros de milicia, ¿verdad? Y dice así, y la iglesia que está en su casa. Eso muchos no entienden, por eso desestiman esta carta. Dice, ¿para qué vamos a leer lo que le pasó al esclavo? Y dice, y la iglesia que está en su casa. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿para quién es esta carta? Para nosotros. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Y ser iglesia es el mayor beneficio que tú puedes tener sobre la faz de la tierra. Amén. Porque te vas a ir al cielo. Si tú eres iglesia, te vas a ir al cielo. Pero una cosa es ser iglesia y otra cosa es llamarte iglesia tú o decir que eres iglesia cuando no lo eres.
Pero si tú eres iglesia, es el mayor beneficio que tú puedas tener sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios está dentro de ti. Y eso es lo más maravilloso. Gracia y paz. Muy importante, dice, gracia y paz. ¿Qué es gracia y paz? Les voy a explicar bien rápido. Gracia y paz es una doble bendición de que Pablo les da al saludarlos a través de la carta. ¿Por qué es doble bendición? Porque Pablo, al decir gracia y paz, está hablando de los dos pactos, del pacto antiguo y del pacto nuevo. Por eso los judíos y los que se creen judíos, ¿verdad? Porque también de que los hay, dicen shalom, shalom cuando llegan a la casa, ¿verdad? Paz, porque ese es su pacto, el pacto de paz. Pero Pablo incluye el nuevo pacto, dice paz y gracia, es una doble bendición. Al decirle a usted a un hermano paz y gracia, o gracia y paz, usted lo está bendiciendo doble, si usted no lo sabe. De parte de Dios, no de usted, de parte de Dios, porque los pactos son de Él. Entonces es muy importante que usted sepa, ¿va? Vamos a poner el separador, porque si no perdemos a Filemón, ¿verdad? Y vamos a ver que la cristianidad es servir a otros. De esto se trata esta doctrina de la administración. La doctrina de la administración es de servir a otros, ¿verdad? No no se trata de orar, porque muchos dicen, el pastor va a ministrar, y eso es una falsedad, porque eso se llama orar. Ministrar es ejercer tu oficio. ¿Cuál es mi oficio? Predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y ayudarlos en todo lo que yo pueda, porque yo tengo que servir. No porque yo soy aquí el dirigente espiritual, yo no voy a ayudarle a otro. Entonces eso ya no va dentro de la doctrina de la administración. Por eso no enseña la doctrina de la administración en las iglesias, porque hay manipulación, hay engaño, este es el líder. Bueno, si ese es el líder, debería servir más. Según la Biblia, dice que los últimos serán los primeros. Por eso todo es un círculo, ¿verdad? Les dije como les voy a explicar. Por eso Jesús dice, los últimos serán los primeros, porque todo se regresa. Entonces, si no conoces bien la doctrina de la administración, la gente te va a manipular, te va a decir esto, te va a decir lo otro, te va a maldecir, te va a decir hasta de lo que te vas a morir. Pero si es un verdadero siervo de Dios, no solo él va a ejercer su oficio, él va a servir en todo lo que él pueda. Porque yo conocí así un pastor, ¿va? Que él tuvo un nuevo trabajo, lo movieron de iglesia, y lo primero que dijo, eso no, hermano, yo no corto el pasto, yo soy pastor. Yo me quedé, wow, ¿dónde se recibió? ¿En qué seminario se recibió? No, yo soy pastor, yo no soy para darle raíz a nadie ni cortar el pasto. Y empezó a hablar de sus beneficios de dental y de doctor, en vez de pensar los beneficios de Dios. ¿De qué sirve tener plan dental cuando Dios no te da beneficios? Se te caen todos los dientes. Que si tú haces lo correcto ante Dios, Dios te los fortalece, ¿verdad? Porque Dios tiene sus beneficios. La gente los desconoce. Por eso no se alinea con Dios. Pero vemos que la gente está así, ¿verdad? Yo soy el pastor y yo no hago esto, ya no lo hago otro. Dígame, hermano. ¿De qué sirve tener los dientes bonitos y ir para el infierno? ¿De qué sirven tener los dientes bonitos si se van a quemar en el lago de fuego? De nada, ¿verdad? Porque como dice en Eclesiastés, todo es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Está hueco, porque tiene su mente hueca, le falta al Señor para que empiece a coordinar. Entonces, la cristianidad es servir a otros. Esta es la doctrina de servir a otros. Pero con amor.
con amor. Por ejemplo, yo le voy a echar la mano a mi hermano, yo le voy a echar a mi hermano y mi hermana le pasa algo, o que necesito moverme, yo le ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo que esté en mis manos con amor. Porque si usted lo hace sin amor, también no entra dentro de la doctrina de la administración. Porque todos somos ministradores. Ministrador quiere decir que nosotros ejercemos no solo nuestro oficio, sino que también somos buenos mayordomos para todo. Entonces, el buen siervo de Dios sirve, no le sirven, ¿verdad? Una vez fui yo a una comida de un aniversario de una iglesia en México y había como 120 gentes y bien poquita comida, y dicen que pasen los pastores a comer. Le digo, no, le digo yo, que coman la gente pobre, que yo me espero, que coman ellos, porque sé que a lo mejor no iban a alcanzar, yo me llevo al último. ¿Por qué? Porque el dirigente espiritual tiene que enseñar la humildad de servir. Entonces muchas veces no lo entendemos. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, nosotros tenemos que servir, no porque sea ¿cómo yo le voy a pedir un favor al pastor? No, es que los han enseñado mal en las iglesias. El pastor está para servir. Y cada miembro está para servir en amor. ¿Verdad? Siempre tiene que haber amor. Cristo nos enseñó la calidad de ser siervo, de ser esclavo, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? Imagínense. ¿Qué? ¿Nos vas a lavar los qué? ¿Los pies? ¿Cómo? Si tú eres nuestro rabí, ¿cómo? Nunca habían visto un rabí que le lavara los pies a otro. Se quedaron atónicos. Que tengo juanetes en los pies, no importa. Que tengo hongos en los pies, no importa. Pero Jesús se los lavó. Entonces vemos cómo Jesús nos enseña. Pero en el Nuevo Testamento, el mandamiento de la iglesia nos enseña la doctrina de la administración también. Entonces vemos que nosotros tenemos que servir a otros con amor. Claro, pero hay excepción de personas. No le sirve usted a todo el mundo. Tiene usted que tener discernimiento. Siempre darle una oportunidad a alguien, ¿va? Por ejemplo, vino una señora aquí en esta iglesia, entonces le ayudamos, y luego por sus hijos estuvimos les dando ray por mucho tiempo, hasta un tiempo, ¿va? Le damos un tiempo, una ventana de tiempo, hasta que vimos que no respondía, entonces ni modo, ya la hicimos un lado, ¿verdad? Porque también tenemos que discernir, porque hay gente que aprovecha las iglesias. Segundo, usted no puede servir a ningún endemoniado, a ninguna gente mala, a ningún drogadicto. Y eso porque no les enseñan la doctrina de la administración a muchas iglesias. Dicen, vamos a ayudar a los homeless. Y los homeless se gastan sus cheques del gobierno en drogas. Y luego se van a dormir gratis a las iglesias. Y todavía ahí van los hermanos y le dan un jaboncito, un rastrillo para que el pobrecito homeless. Si ven que el homeless ya tiene muchos años y no quiere cambiar, entonces usted no tiene que servirle. No tiene que servirle. Yo cuando estudiaba en un seminario allá en Nashville, mi primer seminario, mi segundo seminario, yo no me acuerdo. El primer seminario, nosotros, como la primera bautista, nos regalaba muchos rastrillos y jabones, se los llevamos a los homeless de allá de Nashville. Y muchos homeless se sabían la Biblia mejor que yo en ese entonces. ¿Y cómo alguien se puede saber la Biblia y no cambia? Porque pues, no confía en él, no confía. Se la sabe, pero no confía. Así hay mucha gente que se sabe la palabra de Dios, pero no confía. No confía que si usted sirve va a tener una recompensa de Dios. No confía. ¿Cómo? Eso es contra la lógica. ¿Cómo yo voy a servir a mi empleador si él es malo? Pero Dios le va a dar beneficios, aunque él sea como sea, ¿verdad? Porque a veces no escogemos a las personas que tenemos que servir. Entonces, la cristianidad también es no solo servir a otros, también es pensar en otros antes que pensar en ti. Pensar en sus hijos antes que tú. Pensar en tu esposo o tu esposa antes que tú. Pensar en los hermanos de la iglesia antes que tú.
Eso es la cristianidad. De eso se trata la doctrina de la administración. ¿Verdad? Porque ahorita no, ahorita veo un dirigente espiritual de los nuevos que tenemos ahorita en internet o en las falsas iglesias o megas iglesias, y estos te dicen, no, que se rasque con sus propias uñas. No tienen cero de qué? Humildad. ¿Y qué es humildad? Cercanía a Dios. O sea, Dios está muy lejos de esas personas, aunque aparentan, como dice Pedro, tienen apariencia de piedad, pero Dios está muy lejos de ellos. Tienen apariencia de piedad, pero nada. Pero Dios está muy... Porque si Dios estuviera dentro de ellos, ya los hubiera sangoloteado, limpiado y cacheteado y bofeteado y fueteado Dios. Y se me alinea porque se me alinea. Porque el que Dios ama, disciplina. Y entonces vemos en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver en nuestras Biblias, en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿verdad? Vamos a poner la facilita, versículo 9. Entonces dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿para qué las personas se convierten? Para servir. Ahí está la respuesta en el Nuevo Testamento. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios murió en la cruz? Para que tú sirvieras. Entonces, si usted ve a un cristiano que no sirve, no lo ha salvado Dios. Porque la Biblia no se equivoca. Si Dios te rescató es para que sirvieras. Ahí no hay que a Chonita me la bolsearon. Ahí todo sabe uno que si la persona sirve, que es servicial, que quiere servir, que tiene ese anhelo de Dios, es porque Dios lo rescató. Primero un nuevo convertido va a servir con los dientes rechinando. Pero va a servir, porque Dios lo trae ahí poco a poquito, pero ya Dios lo va moldeando, lo limpia, el que comienza la buena obra lo va a perfeccionar. Y ya después hasta levanta la pupú del bebé. Sí, hermanito, claro que sí, con una sonrisa en la mano, no se preocupe. Entonces ya hay una madurez cuando alguien es servicial. Que se cayó algo, yo barro, no hay problema. Y una vez fuimos a una iglesia en Guerrero y una hermana tuvo un accidente y no sé qué tiró, que derramó las galletas y todo se cayó. Y yo agarré la escoba y le empecé a barrer. Y me dice el pastor de su iglesia, no, hermano, usted no agarre la iglesia, para eso tenemos servidores. Y yo me quedé, wow. Le digo, pues yo soy servidor. Yo soy servidor. No, dice, usted es predicador. No, yo soy servidor. Porque si soy predicador, debe ser servidor. Que no agarre la escoba porque ellos tenían sus propios servidores. Válgame Dios. Válgame la redundancia, como dicen, ¿verdad? Pero así son las personas. ¿Por qué? Porque no les enseñan la doctrina de la administración. No se las enseñan. ¿Verdad? Yo estoy agradecido de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por mí. Y Dios no tiene que hacer nada por mí porque ya lo hizo todo en la cruz. Entonces una persona agradecida sirve. Sirve naturalmente. No, si hacen esto, sirvo. Si hacen lo otro, no, sin condición. O sea, sirve por agradecimiento. Porque está contento al servir, está contento. No por los beneficios, porque de todas maneras Dios te va a dar los beneficios. Por agradecimiento, porque te nace del corazón, ¿verdad? Vamos a ver, estoy agradecido yo y quiero servir más. Actos o Hechos, capítulo 27, ¿verdad? Casi al final de Hechos. O Actos, ¿verdad? Actos de los Apóstoles. El libro de transición, ¿verdad? Vamos a ver el libro de transición. Versículo 27... 23, versículo 23, ¿ya lo tienen?
Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Quién dice eso? Pablo, ¿ah? De quien yo soy y a quien sirvo. ¿Qué dice Pablo? Yo le pertenezco a Dios y yo le sirvo. Porque lo tenía muy claro Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice? Está conmigo el ángel de Dios, de quien yo y a quien yo sirvo, ¿ah? Porque era el Dios de Pablo y al quien sirve. Entonces nosotros debemos de servir. Romanos, ¿va? Romanos, ya en las cartas doctrinales de la iglesia, porque ese es un libro de transición y no podemos sacar ninguna doctrina de los libros de transición. Entonces vemos Romanos capítulo 1:9 y dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo servía. ¿Por qué? Porque Jesús le encomendó que nos enseñara a él la doctrina de la administración. ¿Verdad? Servía. Gálatas, la carta magna de Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, hay libertad que fuisteis llamados, solamente para que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Es un mandamiento. Entonces, tanto el sirviente como al amo y en la familia todos se tienen que servir y tiene que haber amor. Los unos a los otros, ¿verdad? Dice los unos a los otros. Dice, solamente que uséis la libertad como ocasión para la carne, si no uses esa libertad para la carne, ¿verdad? A mí me gusta más la King James, ¿verdad? Porque en la King James dice free o bound. Y no lo traducen bien en la de español, ¿verdad? Porque free es libre y bound es preso, es encarcelado. Entonces, me gusta más como dice, free and bound. Esa libertad, ese freedom, esa libertad, dice, no la uses para la carne, sino úsala para servir a otros en amor, en amor, en amor, en amor. Eso es lo más importante. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerda qué dijo Jesús? Si me amas, obedece mis mandamientos. Eso dijo Jesús varias veces. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, yo les pregunto, si tú amas a Dios, ¿verdad? O tú dices ser cristiano, tú amas los mandamientos, entonces tú obedeces. Entonces, una de la obediencia es la doctrina de la administración, el servir. No hay otra, ¿verdad? Porque Jesús dice, si tú me amas, obedeces mis mandamientos. Y esos mandamientos nos los dejó a la iglesia, ¿verdad? Es muy importante. De todas maneras, como dije, si tú no le sirves a Dios, le vas a servir a Satanás. Aunque no quieras. Aunque tú no quieras, aunque digas, no, yo que le voy a servir a Satanás. Sí, le estás sirviendo a Satanás. Si tú no le sirves a Dios, aquí solamente hay dos amos en el mundo, ¿va? El mundo, vamos a poner un mundo, ¿va? El mundo, vamos a echarnos un mapa bien rápido, ¿va? Y le vamos a poner la Florida, ¿va? El mundo. El mundo, hay dos amos. A uno de los dos le sirves. No hay otra. No hay otra. Todo el cosmos le tiene que servir al Dios verdadero o al Dios con minúscula. No hay otro. Y no es que tú quieras, que no quieras. Si tú estás alcoholizado, en drogas, en problemas, en tu matrimonio, porque infidelidades y todo eso, le estás sirviendo al Dios equivocado. Al Dios equivocado, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver que el servir tenemos privilegios. 1 Timoteo 1:2. 1 Timoteo 1:2. Vamos a ver que al servir nosotros tenemos privilegios. 1 Timoteo 6:2. 6:2. ¿Ya lo tienen? Vamos para unos segundos. ¿Va? 1 Timoteo 6:2. Y dice así la palabra de Dios: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírveles mejor por cuando son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y esto exhorta. Ya lo leímos, va. 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Verso 17, 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes cuando tú sirves de todo corazón? Libertad. Hay libertad. Como dice la canción, hay libertad, hay libertad. Sí, pero solamente si tú obedeces y sirves. ¿Verdad? Dice 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Entonces, ¿de qué libertad está hablando? De que ya no le servimos más al pecado, ¿verdad? De esta libertad está hablando el apóstol Pablo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si hay libertad, ya no le sirves a Él, si no le sirves a Él. ¿Se fija? Como también lo dice en Juan, ¿verdad? Dice en Juan, me parece 8:36, dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Verdad? Y vamos a ver Filemón, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de Filemón, no hemos leído mucho de Filemón. Y vamos a leer versículo 2. Ya la leímos, ¿va? Y a la amada hermana Apia y a Arquipío y nuestros compañeros de milicia, la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, Padre y de Señor Jesucristo, ¿va? Y empieza la carta, esa es la salutación, y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, Pablo dice que siempre está en sus oraciones. ¿Quién? Filemón, ¿verdad? Porque es su hermano en Cristo Jesús. Siempre está en sus oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Entonces Filemón era cristiano, pero que tenía mucha fe y tenía amor a muchos de los santos, ¿va? ¿Cómo ese amor? Un amor servicial, un amor que, como dice la Biblia, dice versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La carta dice que como que Pablo entrenó a Filemón o lo evangelizó para que él tuviera el conocimiento de Dios, ¿verdad? 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, he sido confrontado los corazones de los santos. Versículo 8. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Porque muchos agarran este versículo mal, ¿verdad? Porque dicen, yo soy ministro y yo te puedo mandar porque la Biblia lo dice así en Filemón capítulo 1:8, no es cierto, porque dice, porque tengo mucha libertad. ¿Cuál es la libertad de Pablo? Que ya no le sirve a quién, a Satanás, y no le sirve a Dios. Entonces dice, como tengo mucha libertad para mandarte, ¿qué Pablo le puede mandar a Filemón? Solamente algo que esté de doctrina en la palabra de Dios. No le puede mandar otra cosa. ¿Sí me entiende? Tengo mucha libertad para mandarte solamente los mandamientos que dejó Jesús a la iglesia, ¿verdad? Porque muchos pueden malinterpretar ese versículo y decir, no, pues aquí dice que yo tengo libertad para mandar y mangonear y que hagan lo que yo digo y aquí mis chicharrones truenan. No. Más bien te ruego
Pablo lo puede mandar. ¿Por qué? Porque él conoce los mandamientos de Dios, conoce el ministerio de la administración, conoce que un sirviente puede servir, si un amo puede servir, entonces él lo puede mandar por eso, pero dice, más bien te ruego, dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y además prisionero en Jesucristo, además yo también soy esclavo. Yo soy esclavo también, soy esclavo de los romanos, tendré un encarcelamiento domiciliario, pero yo sigo siendo preso, esclavo. Para mandarte lo que conviene, ¿verdad? Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Ponga mucha atención en esa palabra, engendré en mis prisiones, porque mucha gente dice, oh, si Pablo engendró a Onésimo, entonces hay paternidad. No. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de que él engendró a Onésimo. ¿Cómo engendró Pablo a Onésimo? Con el Evangelio. ¿Por qué dice engendró? Porque nació ¿qué? Una nueva criatura. Un newborn, como dicen en inglés. Nació de nuevo, o sea, nació espiritualmente. Nació nueva criatura. ¿Está bien? Criatura. Criatura. Es criatura. Criatura. Somos criaturas de Dios. Entonces vemos que dice lo engendré. ¿Por qué dice que lo engendré? Porque le predicó el Evangelio. No porque sea su papá espiritual o le digan papá a Pablo. Nunca Onésimo le dijo papá a Pablo. Válgame Dios, ¿verdad? Y vamos a ver para Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Vamos a ver Colosenses 3:11. Es que nos dice la palabra de Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo que es en todos, ¿verdad? Y vamos a ver 1 Corintios, ¿por qué no debemos tener papás, ¿verdad? Espirituales, ¿verdad? Usted no le llame mamá, papá espiritual a nadie, porque Jesús dijo a nadie llaméis Padre que está en los cielos, pero también en las cartas doctrinales para la iglesia nos los dice en 1 Corintios. 1 Corintios 4:15. Dice la palabra de Dios así. Porque aunque tenéis 1000 años, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos ¿qué? Padres, ¿verdad? Pues en Cristo yo os engendré por medio de el Evangelio. Entonces, ¿cómo engendró Pablo? Por el Evangelio. A Onésimo lo engendró por el Evangelio. A todos sus colaboradores por el Evangelio. Los engendró, pero no quiere decir que le decían papá a Pablo, no. Al engendrarlo, a Onésimo pasa a ser ¿qué? Hermano. Porque todos somos hermanos de Cristo. ¿Se fija? Entonces ya veo como la falsa doctrina de la paternidad, y tenemos un video en el cafetín si lo quiere ver, ¿verdad? La falsa doctrina de la paternidad. Ahí sí usted se puede dar cuenta cómo la gente utiliza eso para manipular y engañar y usar falsamente la doctrina de la administración. Dice, el cual engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En otro tiempo, Onésimo huyó de su amo Filemón, huyó. Entonces, un esclavo que huye es inútil para el amo, ¿va? Porque huyó, porque él pagó dinero por Onésimo. Entonces vemos el cual era inútil, pero ahora no lo es. El cual
Yo vuelvo a enviártelo, pues recíbelo como si fuera yo mismo, ¿verdad? Onésimo va a regresar con su amo. ¿Por qué va a regresar con su amo Filemón Onésimo? ¿Por qué? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Si ya le estaba ayudando ahí a Pablo a su ministerio, ¿por qué Pablo dice que regresara con su amo? Porque es lo correcto. Porque él es su amo. Porque a Pablo lo tenía de gran utilidad a Onésimo, pero sin embargo dijo, no, tú tienes que regresar con tu amo porque es lo correcto. Él te compró. Y tienes que regresar con él. Recíbelo como a mí mismo. 13. Yo quisiera retenerlo conmigo. ¿Por qué? Porque él era útil a Pablo, ¿ah? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones y por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para tu favor no fuese como necesidad, sino como voluntario. O sea, le deja toda la decisión a Filemón. 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Se apartó de él, huyó un esclavo. Entonces Onésimo iba a regresar a la casa de Filemón, pero él sabía que él era ya cristiano y lo iba a recibir bien, de una manera correcta, con amor. ¿Cómo? Con amor. Porque Filemón era un hombre de fe y de amor, porque ya era un convertido en el Señor. Entonces Onésimo no tenía miedo de regresar, ¿va? Porque iba a todo estar bien. Porque quizás se apartó de algún tiempo. 16. Ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto como para la carne, como para el Señor, ¿verdad? Pablo ahí nos dice, ¿verdad? Exactamente, ¿cómo lo vas a llamar ahora? Es tu esclavo, pero es tu hermano, ¿verdad? Por eso no existe la falsa doctrina de la paternidad, porque una vez que tú naces a través del evangelio, pasas a ser hermano. No puede haber mamá y papá. Y en todas las iglesias hay una mamá y papá. Y ya tienen su Papa y su Guadalupe. Es lo mismo. Entonces vemos 17. Así que me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, ¿verdad? Y si algo te ha dañado o te debe, dice, ponlo en mi cuenta, dice Pablo. Si cuando se fue de tu hogar o eso, algo te debe, o se robó un caballo o algo para huir, dice, si algo te debe, Onésimo, yo te lo pago, dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo pagaré, por no decirte que aún mismo tú me debes también. ¿Qué está hablando ahí Pablo? ¿Que le debe lo espiritual? No. Él está hablando que tuvo un negocio con Filemón años atrás y le debe dinero o le debe algo a Pablo. ¿Sí entienden la carta? Dice aquí, ¿verdad? Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de él, Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que tú harás más de lo que te pido. Pablo le escribe esta carta a Filemón y a la iglesia, sabiendo que Filemón va a hacer más de lo que él le pide, porque conoce a Filemón que tiene a Dios y él sirve en amor. ¿Se fija qué bonito? Y dice, prepárame también alojamiento, porque espero pues vuestras oraciones yo sea free, dice en la Reina Valera. Yo no voy a estar bound, porque era el deseo de Pablo que salirse de esas prisiones, ¿verdad? Porque ya tenía mucho tiempo en prisión. Escribió como 4 epístolas en la cárcel. Y fíjese el beneficio que Dios le dio a Pablo. Pablo, la gente lo podía visitar en su domicilio, donde estaba él, esclavo y prisionero, y la gente lo ministraba y escribía cartas y tenía servicios, porque tenía beneficios. Dios le dio beneficios, ¿verdad? Es muy importante esta carta, que una persona cuando te da el evangelio y te doctrina, no es un padre espiritual, es un mentor. Así se le llama, un mentor. ¿Por qué? Porque no podemos ir contra los mandamientos de Dios.
¿verdad? No tenemos muchos padres, sino uno que está en el cielo. Entonces, el servir, ponga mucha atención, no es de emoción. El servir es de acción. Porque hoy en día mucha gente sirve en emoción. Tiene que haber una acción, ¿verdad? Porque si no hay acción, no hay un servicio. Por ejemplo, si tú compras un esclavo y tú le dices al esclavo, ¿sabes qué? Vamos a limpiar todo este cultivo de algodón. Y el esclavo, sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y regresa al otro día y no ha hecho nada. Entonces no sirve. El servir no solo es de emoción, es de acción. Uno tiene que hacer para que sea bíblicamente un oficio, una administración. El que toca la guitarra, está ministrando, está ejerciendo su oficio. Pero el que toca la guitarra también puede levantar las sillas, es hacer esto, hacer lo otro, de corazón. Ese es el mejor servicio hay cuando alguien lo hace de corazón. ¿Por qué? Porque tú estás viendo realmente que Cristo está trabajando en esas personas. ¿Va? No tiene ahí equipo 1, equipo 2, le toca esto, equipo 3, venga tal día. No, eso es diabólico, eso no existe en la doctrina de la administración. Al contrario, en una verdadera iglesia, cuando se presenta algún problema, todos quieren servir. Porque todos tienen ese corazón para hacerlo. Entonces, muy importante, ya vamos a acabar en las salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones con Jesucristo, Marcos, Aristarco, Dimas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. ¿Ah? Nos da la bendición final. Pero todos estos, Epafras, Marcos, Aristarco, Dimas, Lucas, todos esos son personajes que están en la Biblia. Ahí están las concordancias en diferentes puntos, ¿verdad? Pero si vemos que, por ejemplo, Marcos era el sobrino de Bernabé. Por eso un día ellos se dividieron porque Pablo ya no quería estar con Marcos porque Marcos no se ponía las pilas. Entonces Bernabé se separó. Dice que el Espíritu los separó. Pero la historia dice los eruditos y los teólogos que Pablo no quería a Marcos porque todavía no estaba maduro en las cosas de Dios. Pero ya aquí en esta carta vemos que Marcos maduró. Marcos era el sobrino de Bernabé y no se llamaba Marcos, se llamaba Juan. Tenía como sobrenombre Marcos, que más tarde sabemos que escribió una epístola porque Dios lo usó. ¿Va? Pero Pablo primero no quería, se tuvo que separar con Bernabé porque él no quería que Marcos fuese. Lucas, sabemos que el médico también escribió otro evangelio sinóptico, ¿verdad? Y Dimas es el Judas de Pablo, si usted no lo sabe. Dimas es el Judas de Pablo, porque si vemos en 2 Timoteo al final de la epístola, vemos cómo Pablo dice que él se volvió al mundo. Entonces vemos que siempre habrá Judas en las iglesias, ¿no? Así como Jesús tuvo a Judas, Pablo tuvo a Dimas, ¿verdad? Vamos a ver si lo localizamos en Timoteo, 2 Timoteo, la última carta del apóstol Pablo, 2 Timoteo. Capítulo 4. Versículo 10. ¿Ya lo encontró? Porque Dimas me ha desamparado. O sea, esta carta fue escrita después de Filemón, la 2 Timoteo 2:4. Es porque Dimas se fue. ¿Le gustó qué? A Dimas dijo de Tin Marín, de dos pingüe, cucaramaca, títere fue y se fue al mundo. ¿Se fija?
Ahí dice, me desamparó. Dimas me desamparó, va, versículo 10. ¿Por qué? Porque amó más ¿quién? ¿A quién? Al cosmos. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces vemos que no todos los discípulos de Pablo perseveraron. Dimas fue el Judas Iscariote de Pablo. Y mucha gente no lo sabe. Y al leer esta carta nos podemos dar nosotros cuenta, ¿va? Que en esas salutaciones finales todavía no pasaba lo de 2 de Timoteo, porque esa fue su última carta cronológicamente, lo que le pasa al apóstol Pablo. No solo eso, sino vemos que en 1 de Timoteo dice que todo lo abandonaron. Pero ¿cómo lo abandonaron a Pablo? En la doctrina. Dice, todas las iglesias de Asia que yo fundé, me abandonaron. Todas. Entonces, por eso en Revelación, Jesús reprende a esas 7 iglesias. Porque abandonaron la sana doctrina. Entonces, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Yo le pregunto. Muy importante, ¿verdad? Y esta pequeña carta nos muestra que al nosotros servir tenemos beneficios de parte de Dios. Eso es lo más importante. Usted sirva de corazón. Una verdadera iglesia dice, no, pues que vamos a tener un evento tal día. Ahí pone una libreta, el que quiera ir, anótese. Ya la gente va y se anota. Y el que no fue, no se le reprocha, no se le dice nada. Esa es una verdadera iglesia, como Dios trabaja. Porque la verdadera iglesia trabaja en amor. Entonces por eso mucha gente teme ir a una iglesia, desgraciadamente, porque les han enseñado una falsa doctrina de la administración. Y vamos a tener un cafetín de la falsa doctrina de la administración, cómo la gente manipula y usa su poder diciendo, aquí mis chicharrones truenan, yo soy el pastor y yo hago lo que yo quiera. No, aquí, en esta iglesia, esta es la autoridad final, Dios, la palabra de Él. Eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta epístola, por este libro. Gracias, Dios, porque hoy leímos un libro completo tuyo, Padre, de las Sagradas Escrituras, Padre. Gracias, Señor, y lo podemos discernir, lo podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tú nos das luz, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, no nos desamparas, y tú eres no solo nuestro Salvador y Redentor, eres nuestro amigo fiel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.